Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy voy a hablaros de una serie que, por supuesto, le tengo muchísimo cariño porque, por supuesto, para mí marcó mis inicios como coleccionista de manga, ya que evidentemente hay series que para mí, por encima de su calidad o de lo que se han extendido o de cómo son en realidad, tienen un recuerdo muy especial para mí. Hablo, por supuesto, de series que empecé a coleccionar como, por ejemplo, Detective Conan, Dragon Ball, One Piece, Love Hina, entre muchísimas más que se han llevado un cariño especial para mí y que simbolizan muchísimo esto. Y por supuesto, entre estas y muchísimas series más a las que tengo un cariño completamente especial, por supuesto no podía faltar Ikki Tousen de Gran Yuji Shiozaki, una historia a la que le tengo muchísimo cariño, que me entregó unos combates de artes marciales espectaculares y que a día de hoy mucha gente está entre el planteamiento entre que quizás si esta serie ha envejecido bien, mal, si merece la pena o no, sobre todo cuando Ibrea ha lanzado esto, una edición 3 en 1 de esta historia y que por supuesto abre un gran debate, sobre todo por muchas razones. La primera de todas es: ¿merece la pena esta edición después de tener esta clásica ya publicada? ¿Merece la pena Ikki Tousen en general después de tantos años que llevan en el candelero esta historia? Pues eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este vídeo, donde no solo voy a comparar estas dos ediciones, sino que os voy a dar mi humilde opinión sobre la franquicia Ikki Tousen y explicaros evidentemente si merece la pena, si no, y qué podéis esperar de ello. Vale, gente, pero lo justo antes de empezar este vídeo es, por supuesto, preguntarnos de qué demonios va Ikki Tousen. Pues os voy a explicar que básicamente esta historia nos explica cómo los antiguos seres de la unificación de China, en la batalla más conocida de los tres reinos, acaban sepultados y sus almas acaban selladas dentro de antiguas gemas conocidas por Magatamas y que acaban esparcidas por todo Japón. Años más tarde de esta terrible batalla que decidió el destino de China, estas Magatamas se acabaron esparciendo por la región de Kanto, donde 7 escuelas de secundaria se disputan territorialmente el dominio y la supremacía territorial. Entre estas encontramos la Academia Nanyo, Kishio, la Seito, la Yoshu, la escuela de secundaria Rakuyo, la escuela de secundaria Gogun y la escuela privada Yoshu, que evidentemente estas escuelas representan a la perfección cada uno de los bandos que por supuesto participaron en esta gran guerra que unificó toda China. Ya que lo paradójico de esta historia es que, por supuesto, cada uno de los luchadores de estas diferentes academias portan consigo los Magatamas que se esparcieron por Japón y que, por supuesto, comparten con ellos no solo el espíritu de un cierto luchador que participó en esta mítica batalla de la unificación de China, sino también, tristemente, su nombre y, por supuesto, su inevitable destino. Es en este particular escenario donde entra en escena nuestra protagonista Akufu Sansoku, quien es descendiente del legendario conquistador Sun Ce y que es una luchadora completamente hábil, obsesionada con la lucha y que entra a la Academia Nanyo dispuesta a conseguir encontrar rivales que se adapten a su estilo de lucha y que, por supuesto, contra los que se pueda enfrentarse. Lo que inevitablemente nuestra protagonista no sabrá es que esta está destinada a poner fin a esta guerra que ha durado durante tantos años en esta disputa territorial y que por supuesto marcará el destino de su Magatama. Como veis, gente, la premisa de esta historia no es que sea la cosa más enrevesada del mundo, por el simple motivo de que los mangas de lucha normalmente tienen lo mínima excusa para que, por supuesto, veas a personajes metiéndose de toñas, que es verdaderamente la base de Ikki Tousen. Pero también, por supuesto, no podemos negar que, evidentemente, la gran fama que tiene Ikki Tousen a día de hoy se la debe al único gran hecho del fanservice, algo que, por supuesto, vamos a tratar en este vídeo, pero antes que eso, pues vamos con lo que he prometido al principio. Vamos a hablar de esa comparativa de la edición anterior de Ikki Tousen respecto a esta y luego ya entraremos en la obra más en profundidad. Buenas a todos, gente. Como veis, ya estamos en la mesa de los dos unboxings y la verdad es que a mí se me cae un poquitito el alma el saber de que entre estas dos ediciones han pasado nada más y nada menos que 23 malditos años. 23 malditos años desde que compré este primer tomo de Ikki Tousen hasta que he comprado este nuevo. La verdad es que a mí cuando me pasan estas cosas, sinceramente, me hace sentir muy mayor. Pero bueno, sea como sea, vamos a ello. Vamos a explicar, a ver, evidentemente, el cambio que ha pegado Ibrea desde que empezó a editar aquí en España a 23 años, acá por supuesto a lo que edita hoy. Y evidentemente el primer cambio, y aparentemente lo que podemos ver
a simple vista es por supuesto ver que el tamaño de los tomos sigue siendo el mismo, es decir, es el mismo porque verdaderamente no encaja en el mismo marco, o sea, de que todo fenomenal por ahí, no hay ningún problema, aunque sinceramente podrían haber aprovechado para dar ese pequeño salto que a lo mejor era tan necesario, pero bueno, sea como sea, esto no deja de ser una reedición recopilatoria con portadas nuevas que ahora os enseñaré, pero bueno, vayamos a cosas más importantes. Vamos a hablar un poquitillo de grosor entre las dos de estos, porque creo que aquí es donde evidentemente esta edición brilla, porque si veis, ahora más o menos si lo comparamos así, podemos ver que casi 2 tomos son equivalentes a esta edición. Es decir, a pesar de que esta edición sea en 500 páginas, que es lo que contienen estos 3 tomos, aquí Brea se ha esforzado para que la edición sea bastante más compacta y que a lo mejor también sea porque ha quitado algunas cosas del contenido, que luego hablaremos de eso. Pero ahora vamos a centrarnos en los aspectos positivos de esta edición. También lo que puedo deciros es que, por supuesto, se ve mejor calidad. Mira, voy a haceros aquí la comparativa para que lo veáis un poco, que esto es más abultado que esto, pero bueno, ya que habéis visto, por supuesto, una de las cosas que por supuesto os puedo decir, y evidentemente ya tras pasar tanto tiempo, es que estos tomos han sufrido sus cosillas, ¿eh? Como veis, evidentemente, si os fijáis un poquillo por los laterales, algunos están desgastados ya, las páginas están un poquillo más amarillentas ya por el paso del tiempo. Pero esto, sinceramente, pues me da la sensación de que no va a pasar con esta edición por el único motivo de que esta edición la veo más trabajada. Veo que a lo mejor hay aquí un trabajo de edición que en la primera tanda de Kitousen no hubo por el único motivo de que, claro, Ivrea estaba empezando, los materiales eran más precarios y la verdad es que mola mucho solo por eso, solo por ver que evidentemente las páginas a día de hoy se conservan mejor, evidentemente, tienen ese estilo tan de manga de la época, evidentemente, que eso es algo que por supuesto marca de esto, pero por supuesto lo que caracteriza esta edición son las bellas portadas que nuevamente ha dibujado Shiozaki para esta ocasión, para esta edición de 8 tomos, que la verdad es que es una muy buena manera de que tengáis de forma compacta y Kitousen. La verdad, a mí particularmente es un diseño que me gusta y sobre todo que hace muy amena su lectura, porque por el hecho de simplemente de que como son tomos gordos y bastante espaciados, creo que se puede leer bastante bien. Me da esa sensación, la verdad, gente. No creo que a lo mejor le pase que, como otras ediciones, que al no tener sobrecubierta se han acabado doblando por aquí, porque aquí verdaderamente, como tiene una sobrecubierta bastante buena, creo que va a aguantar, ¿eh? Esto aguanta una buena lectura, la verdad. A mí me da esa sensación particular, pero bueno, también otro factor bastante interesante es el hecho de que anteriormente Kitousen estuvo únicamente traducida por Agustín Gómez y ahora parece que para hacer esta revisión han añadido a Marcelo Vicente como traductor. Os lo acerco por aquí para que lo veáis y eso da la sensación de que por supuesto la traducción se ha vuelto a revisar, está más cuidada y eso es algo que me gusta mucho, la verdad, con Kitousen, sobre todo por el hecho de que como es tan específico, usa vocabulario tan del agrado de los 3 reinos y de cosas que son totalmente técnicas y geniales, que sé que ha tenido que hacer una nueva traducción, es algo que hace muy bien para Ivrea. Y particularmente también otra cosa que ha hecho muy bien Ivrea es ajustar el precio de esta edición, porque sinceramente que este tomo cueste 17 euros en comparación con estos tomos que en su momento me costaron entre los 3 más de 24, pues creo que es un buen ajuste de precio para una edición que sinceramente yo creo que lo merecía, la verdad. Creo que es una buena iniciativa para que mucha gente se adentre en el mundo de Kitousen, sobre todo cuando verdaderamente en términos técnicos te estás ahorrando más o menos el precio de un tomo. Pero por supuesto, gente, todo no puede ser alegría y por supuesto también hay cosillas que a mí particularmente me anda un poquitillo de rabia de esta edición y que por supuesto a veces me da la sensación de que Ivrea no lucha por conseguir ese 10 que podría ser una edición y se quedan cosillas que a lo mejor si las hubiera podido reclamar un poquitillo más a la editorial, me da la sensación de que ya sería una edición mucho mejor que la japonesa y que por supuesto otras editoriales hacen, pero bueno, yo animo a Ivrea para que en un futuro se esfuerce con estas obras porque yo creo que necesita hacer ese esfuerzo y entiendo que también evidentemente hay limitaciones en el mercado japonés y eso lo entiendo perfectamente, pero es que es eso, tío, que no me costaría nada luchar cosillas tontas como por ejemplo una de las cosas que a mí me hiere o por lo menos no me gusta nada es el título de edición remix. Si esto fuera un recopilatorio de música, te diría sí, vale, un recopilatorio de música de los 90 evidentemente tiene que llevar remix, pero existen títulos mejores, por favor, Ivrea, yo qué sé. Es que, por ejemplo, es que hasta algo como decir Complete Edition,
edición 3 en 1 o hasta un título muy chulo, y es que esta serie lo pedía, es decir, la edición de los 3 reinos. ¿Por qué la edición de los 3 reinos? Porque es la batalla de los 3 reinos de China y son tomos 3 en 1, lo tenías a huevo. ¿Por qué no pensaste en eso en ese momento, Ibrea? Es que particularmente, no sé, creo que se podía haber hecho de una manera de que atrayera más que un simple remix, ¿sabes? Es que cuando lees remix te da la sensación de que mezcla algo que no quieres que mezcle esta historia, y bueno, particularmente es eso. Pero bueno, vamos a hablar de más cosillas que a mí sinceramente me han fallado un poquitillo, y es el hecho de que sinceramente, ya que estaba así real, ya que las editaste en su momento, ¿por qué no coger estas portadas y añadirlas aquí al principio? Esa es mi pregunta, Hebrea. Es que no sé, es que otras ediciones, como por ejemplo la de One Piece, que si no habéis visto la comparativa os la dejaré por aquí, lo han hecho y les ha quedado de maravilla, y son páginas a color que puedes poner a la perfección por el simple motivo de que tú editaste esto en su momento. ¿Tanto te cuesta a lo mejor pedir la aprobación de Japón para que lo hagan? Yo sinceramente creo que sería un detalle bonito, nostálgico, y con el que comprarías tanto a los verdaderamente antiguos compradores de esta historia y a los nuevos, porque sentiría que no se pierde nada. Pero lo que sí que puedo decir que se han perdido, y en esta y lamentablemente en esta edición no aparece por ningún maldito lado, es la excelente labor de documentación que se hizo en esta historia. Porque mirad, estos fantásticos extras no aparecen en esta nueva edición, y es una verdadera lástima, porque en estos extras se nos habla de toda la historia de los 3 reinos, y se nos habla de las diferentes facciones que había, se nos habla, por ejemplo, algo terriblemente básico y que vas a ver. Mira, fijaos, ilustraciones a color. ¿Creéis que este tomo las incluye? Pues por supuesto que no las incluye, y es algo que me da mucha rabia, la verdad. Ver que a lo mejor no están estas cosas, a mí me duele particularmente. O algo tan sencillo como esto, el mapa de las academias. ¿Por qué no está esto? Es que eso es principalmente ¿ves? Otra ilustración a color. ¿Por qué no están estas ilustraciones a color, Ibrea? En serio, me mata que a lo mejor ahora, descubriendo cosas así de esta edición, no estén incluidas. ¿Ves? Es que estas portadas, es que con que tú me añadieras estas portadas al principio de todo, ya sería esta una edición de 10. Pero me mata también eso de que evidentemente no esté incluido esta parte de lore, que es tan absolutamente genial, que hay un trabajo de documentación aquí apabullante, y que pobre Agustín Jiménez se tuvo que matar. Sinceramente, no costaría a lo mejor tanto pedirles a lo mejor que las añadieran, pero bueno, en fin, es lo que hay. Es una edición que a lo mejor entiendo que se ha tenido que hacer estos cambios por el tema de abaratar precios, o para el tema de que quede más compacta, o porque evidentemente la editorial japonesa les ha reclamado que no. Pero me da rabia porque es contenido que se podía haber incluido, no se ha querido incluir por X motivo o X razón, pero es lo que marca estas cosas, para que a lo mejor, de ser una edición de que ahora evidentemente es un 8, a poder haber sido un 10. Que sí, que ahora mucha gente me dirá, bueno, Fran, pero es que nadie se leía esto. Da igual, es una información y es algo que por supuesto tendría que haber estado, es algo que se le ha quitado a la historia y que me da rabia. Que seguramente que sí, que no sea una decisión de Ibrea, que a lo mejor será cosa de Japón, pero aún así me da la sensación de que estos pequeños detalles marcan la diferencia de cara a un 10 que podría haber sido esta edición. Vale, gente, ahora que ya hemos comparado las dos ediciones, creo que es momento de que nos adentremos en el mundo de Kitousen como es debido, y por supuesto voy a poner la carta más evidente sobre la mesa de esta historia. Esta historia, sí, evidentemente está cargada de fanservice. Y eso es algo de que lo que no me oculto, la verdad, porque particularmente siento que Shiozaki se ha pasado bastantes polos a veces con según qué cosa hacer fanservice, sobre todo por crear este combate tan bizarro en el que por supuesto vemos que por supuesto antes de causar un hematoma o antes de causar algo, lo que particularmente caracteriza a los combates de Kitousen es ver como poco a poco los protagonistas van perdiendo ropa o se van rasgando de maneras totalmente absurdas, por supuesto, porque esto es la base de Kitousen, que es enseñar cacha, enseñar muslos, enseñar pechamen y enseñar lo que haga falta para, por supuesto, contentar al fandom. Y por supuesto también es algo que la serie
no se esconde y particularmente yo lo considero que evidentemente esto lo califica como una historia que seguramente disfrutarían los más adolescentes en su época, como yo por ejemplo cuando la empecé a leer en la adolescencia, pero también con el paso de los años he visto que Kitousen es mucho más que esto. Ya que sinceramente puede que a lo mejor esta parte del vídeo os parezca como que hago de abogado del diablo, o que a lo mejor tengo como un síndrome de Estocolmo, o algo que a lo mejor me hace tenerle mucho cariño a esta historia y que a lo mejor me haga hacer que obvie la parte del fanservice, pero sinceramente Kitousen también tiene algunas cosillas que la verdad es que creo que estaría muy bien plantearlas encima de la mesa de este vídeo y ya vosotros juzgar si merece la pena o no. O sea, de que voy a daros 5 motivos que sinceramente a mí me rescatan mucho Kitousen y me hacen ver como la parte del fanservice quizás a lo mejor sea algo prescindible, pero aún así creo que puede ganar o equilibrar la balanza respecto a él. Motivo número 1 y lo que considero una de las cosas más geniales de este manga, que es ver la evolución del dibujo de Shiozaki. Créanme, gente, en los primeros tomos de Kitousen vamos a ver un Shiozaki que, bueno, se hacía lo que podía, se adaptaba al estilo que había en la época de los 90 y que, por supuesto, pues no llamaba particularmente la atención. Pero es que lo ves dibujar a día de hoy, 2023, y se te cae la baba. Es anatómicamente preciso Shiozaki. Crea escenarios, crea katanas, crea lo típico, dislocaciones de músculo, es increíblemente preciso y aterrador, es que también crea cosillas tan maravillosas como aspectos de muerte, cosas con un detalle y un mimo espectacular, que por supuesto va mucho más allá de las boobies de sus protagonistas, evidentemente, gente, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero es que solo ver eso aplicado a los combates es algo que ya es maravilloso. Yuji Shiozaki es uno de esos autores que por supuesto se han dejado el alma dibujando y por supuesto os puedo decir de que la evolución que vais a ver a lo largo de los tomos es tan digna de mención que ya solo por esto merece la pena que os hagáis con este manga. Y es que precisamente el segundo punto es precisamente el de la narrativa y los combates que se ven en Kitousen durante todo momento, ya que os puedo garantizar que son combates frenéticos. Yo creo que a día de hoy Yuji Shiozaki es uno de esos mangakas que hacen genial las artes marciales, que lo sientes, que vives, que cada puñetazo, patada, golpe son anatómicamente geniales, preciosos y maravillosos, la verdad, que se siente la fuerza de cada impacto, de cada corte, de cada movimiento espectacular que ha hecho un protagonista en el aire y que te deja atónito sin más, que es un espectáculo visual que añadido al dibujo se convierte en pura poesía y que merece muchísimo la pena si eres fan de los mangas de artes marciales, porque créeme que esto es una joyita que no te puedes perder. Con el tercer punto, pues por supuesto nos vamos con algo que también sigue siendo de terrible actualidad y que sinceramente a mí me sorprende que esto ya apareciera en un manga de los 90, que es por supuesto el componente LGTB. Aquí puedo aseguraros de que hay relaciones LGTB bastante marcadas y que os puedo garantizar que son aceptadas la mar de bien y la mar de creíbles, la verdad. Se evocan sentimientos maravillosos entre personas del mismo sexo y la verdad es que me parece muy bonito que Yuji Shiozaki metiera esto en plenos 90, la verdad. Sinceramente, creo que es algo que a día de hoy hace mucha falta que aparezcan más mangas y que esté ya canonizado dentro de una historia de los 90 es sin duda un paso muy bonito que dio aquí el dibujante y es maravilloso que tengan esta representación estos personajes y que a día de hoy los sigan teniendo y que sean un representante, por supuesto, del LGTB. Número 4, opción número 4, por la que por supuesto salvo Kitousen, es que paradójicamente, y aunque no os lo creáis, para mí me ha resultado una clase de historia fascinante. Puede sonar raro, gente, pero os puedo garantizar que yo no tenía ni puñetera idea de lo que era la historia de los tres reinos antes de empezar a entrar en Kitousen y a partir de aquí ha marcado para siempre mi vida para saber evidentemente quién era cada general, qué hacía cada persona y más o menos hacerme un planteamiento más o menos básico de lo que iba esta historia, la verdad. Y a día de hoy he visto tan reflejada la historia de los tres reinos en millones de mangas y millones de animes que sinceramente siempre tomo como base de Kitousen para saber quién es cada personaje y para tenerlo claro y evidentemente saber qué destino le aporta ese personaje en esta historia o qué inspiración ha tenido ese personaje en esa historia. Y la verdad es que eso es tan genial que sinceramente que un manga te sirva como
como precedente para conocer un universo, una historia o un punto de la trama en concreto, que lo considero fascinante. Y sí, evidentemente, aquí se rompe un poquillo la magia al ver que grandes intrépidos generales de la época de China son reencarnados en colegialas con falditas, pero ¿qué queréis que os diga? Es una manera de aprender historia, aunque me esté riendo por ello. Y quinto motivo, el más básico, o uno de los que a mí me gustan más de Kitousen, es por supuesto el gran debate que se hace a partir de toda esa historia, que es verdaderamente, ¿puedes cambiar el destino o no? Y es precisamente el desarrollo de esta gran trama lo que le va a dar sustento y motivaciones a nuestra protagonista, lo que le va a hacer avanzar en esta competición o en esta disputa territorial entre los distintos institutos, porque evidentemente ella quizás no esté condenada a repetir la historia de su antepasado, sino que evidentemente a marcar su propio destino o su propia manera de luchar. Y es precisamente lo que le va a dar un trasfondo a esta trama, lo que nos va a hacer ver que Son Soku es un protagonista genial y que la verdad es que va a tener muchísimas capas más de lo que aparenta esta historia. Sinceramente, solo por esta parte de Kitousen es la que a mí más me ha fascinado y la que más me ha ido enganchando tomo tras tomo tras tomo de esta genial historia. Así que en conclusión, gente, tras todo lo que os he dicho, ¿qué opino? ¿Merece la pena hacerte con Kitousen y hacerte con esta edición? Pues vamos por partes. Primeramente, a ver, vamos con la edición, que es la respuesta más fácil. Y la respuesta es que sí. Por el único motivo de que esta edición yo considero que, a pesar de las cosas malas que os he dicho que tiene, creo que es la mejor manera de volver a disfrutar de esta historia a día de hoy, sobre todo porque, como os he dicho, es una edición mucho más trabajada, mucho más cuidada, mucho más bonita y que seguramente va a ayudar muchísimo más el paso del tiempo en comparación con los tomos originales que ya habéis visto, en mi caso, cómo está después de haberlos cuidado tan bien. O sea que por ese lado ya está. Entonces, por el otro lado, ¿merece la pena Kitousen como historia y como franquicia? Pues eso es algo que os dejo a vuestra elección. Sinceramente, gente, si eres de esas personas que dicen, pues el fanservice a mí no me gusta, tal, y como esta historia va a tener todo el fanservice del mundo, yo no la consumo, pues estás en tu derecho. Que a lo mejor tú eres una persona un poco más ancha de miras, te gustan las artes marciales, te gusta que una historia te atrape y te envuelva de alguna manera inquietante y que, por supuesto, vayas a disfrutar de ella, pues adelante con Kitousen. Sinceramente, gente, yo os lo dejo a vuestra elección concreta. No os voy a decir que compréis Kitousen o que no compréis Kitousen, porque yo creo que a día de hoy, en este tipo de historias, vosotros sois los que decidís. A mí, evidentemente, me encantaría que, por supuesto, compráis Kitousen por el único motivo de que, el principal motivo por el que en realidad he hecho este vídeo es porque si esta historia funciona en España, vamos a conseguir por fin la tan esperada continuación de Kitousen, Shin Kitousen, que sería, por supuesto, la nueva historia que se quedó cortada en la adaptación original de la historia, y me gustaría ver, sinceramente, cómo acaba este manga de Yu Yu Sasaki. Pero, evidentemente, esto siempre se quedará reflejado en función de lo que venda esta nueva edición. Así que, por mi parte, evidentemente, os animaré a hacer lo que queráis. Pero si, evidentemente, quiero que este manga acabe completo, tal y como me gustaría a mí que quedara, pues os voy a pedir que, por favor, solo por contentar a ese chaval que empezó a coleccionar esta historia en los 90, hicierais el favor, a lo mejor, de intentar descubrirla. Solo intentar descubrirla. Si os gusta o no, ya luego es algo que dejo a vuestro criterio y que, por supuesto, no voy a reprochar si os gusta, tanto si os gusta como si no os gusta. O sea que simplemente haced lo que queráis. Os animo, esto es lo que os he contado de Kitousen y con esto ya tenéis toda la información para tomar la decisión que vosotros creáis más propicia. Así que nada más, gente, aquí acabamos el vídeo de hoy. La verdad es que ha sido un vídeo que me ha traído muchos recuerdos, la verdad. Hablar de este manga era algo que tenía muchas ganas de hacer en este canal, aunque sinceramente no sabía cómo lo iba a abordar, y gracias a esta reedición he tenido la excusa para poder hacerlo. Así que poco más, sinceramente espero que si te ha gustado este vídeo me dejes un buen like, te suscribas a este canal para este contenido o para mucho más, dale a la campanita porque muchas veces se me olvida deciros que le deis a la campanita y a veces me da la sensación de que YouTube no recuerda que he sacado vídeos nuevos, o sea, de que no está de más que le deis a la campanita. Pero también otra cosa que por supuesto me ayudará mucho, tanto como que le deis a la campanita, es que compartáis este vídeo con amigos, familiares, con todo tipo de gente que por supuesto sepáis que le mole Kitousen o que quiera saber más de Kitousen, porque nunca se hace más. Aparte también, yo también quiero saber ¿qué más sabes tú de Kitousen? Déjame en comentarios qué te parece esta franquicia, si te gusta, si no, si evidentemente crees que a día de hoy Kitousen no tiene mercado, pues
déjanos también aquí en los comentarios. Y otra cosa que te voy a pedir, que ya que estás cerca de la barra de comentarios, por supuesto, sube un poquitillo arriba y verás que hay un botón para suscribirte a este canal, que eso es algo que a día de hoy agradezco un montón, que cada vez seamos más y que estemos formando una comunidad tan sana, genial, maravillosa como es esta. O sea que dicho todo esto, pues ya solo me queda decir lo más básico y típico y tópico que siempre suelo decir para acabar todos y cada uno de mis vídeos. Que recordarte que mi nombre es Francisco Antes, que estéis en Otakugen y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.